hermano, ¿qué piensas hacer con tu vida? Dime qué piensas, a ver. ¿Vas a esperar 60 años más? Buenas noches. A ver si... Hoy vamos a hablar el por qué Evo Morales decide no marcharse hacia Cuba. Y vamos a hablar de algunos puntos. Evo Morales sabe que él no puede ir para Cuba porque a los Castro, eso que hizo esa renuncia de Evo Morales, para los Castro no está completamente fuera del lugar. Por eso que ustedes ven que Maduro está atrincherado. Hay dos puntos, pero voy a tocar el primero. Cuando en el manual de Fidel Castro, del castrismo, que el castrismo es un sistema, y hasta que no aprendamos nosotros a entender que el castrismo es un sistema que sobrepasó la caída del campo socialista y de la Unión Soviética, no vamos a entender qué es el castrismo. El castrismo, este sistema, en su manual, Fidel Castro decía que a él para tumbarlo, había que tumbarlo muerto, batido a tiro. Y este fue el manual que Fidel Castro le pasó a Daniel Ortega en Nicaragua, y Daniel Ortega no lo hizo. Y Fidel Castro le recriminó mucho a Daniel Ortega haber ido a elecciones libres y democráticas a jugar a la democracia cuando perdió con la boleta Chamorro. Esto disgustó mucho a Fidel y a la cúpula gobernante cubana. Porque Fidel dice que la revolución, los procesos revolucionarios, cuando están en el poder, no se entregan. Hay que hacer todo lo posible por no entregar el poder. Cuando a Evo le está sucediendo todo esto que le está sucediendo a Evo Morales, que se llama La Habana, La Habana está diciéndole, mandando orientaciones a Evo Morales, que se atrincherara con un grupo de personas y que para eso tenía que buscar sus bases, el pueblo, para llevarlo a la paz y defender su proceso. Evo teme a un derramamiento de sangre. Evo teme a un derramamiento de sangre por cobardía. Evo no hace caso o hace caso omiso a Cuba. Si recordamos un poco más atrás, hace muchos años atrás, el siglo pasado, Fidel Castro mete sus narices en Chile. Y Fidel Castro le da de regalo un fusil AKM a Salvador Allende. Cuando hay el golpe, esto es un mensaje que tienes que defender tu proceso a muerte, batido a tiro. Y así sucedió. Salvador Allende decidió atrincherarse en La Moneda y no exiliarse como lo hizo Evo Morales o como lo hizo Chávez, que se rindió. Porque hay que entender que Chávez se rindió. Cuando Chávez, al golpista de Chávez le meten el golpe de Estado. Allende se atrinchera. Asesores de Allende le dicen a Allende que tenía que exiliarse, salir, pero Allende decide quedarse en La Moneda. Hay un comando cubano dirigido por el coronel fusilado por Fidel, el coronel La Guardia, y un miembro de la seguridad de Allende, que era el agente de La Habana en Chile, que es el señor Mas Marambio, escolta de Allende, un hombre joven en aquella época, y el agente Guatón para la inteligencia cubana. Hay muchas dudas de la muerte de Allende. Unos dicen que Allende fue asesinado en La Moneda por gente de ellos o por el comando cubano. Eso es lo que se hablaba en el estamento militar cubano. Entonces Evo Morales comete el error y sabe que queda mal con Raúl Castro y no defiende su proceso hasta el final, porque había que inmolarse. Las revoluciones le gustan los mártires y Evo no quería ser mártir. Raúl Castro quería mártir. Para eso estaba convocando a través de la embajada con los comités de defensa de la revolución del del socialismo de Evo Morales, de la ciudad del Alto, pegada a La Paz, organizar al pueblo que defendía a Evo a ir hacia La Paz, con armas, con fuego, a formar una guerra civil
para mantener a Evo en el poder. Evo no acepta esto y cobardemente se va para México y pide un exilio en México. Miren, señores, en Bolivia no hubo ningún golpe de Estado. Evo Morales en el 2016, si no mal no recuerdo, hace un referéndum, que ese referéndum es el artículo 21F, donde Evo preguntaba a la población boliviana si iba a una reelección, si podía ir a otro mandato de posterior, el cuarto mandato. Ya llevaba 13 años en el poder. En este referéndum, Evo Morales lo perdió. Lo perdió con el 51% dijo no a la reelección y el 49% dijo sí a la reelección. Había un pueblo dividido. Pero Evo no respetó eso. Evo Morales, como manda el manual del Foro de Sao Paulo y manda el manual del castrismo, tenía tomado todos los poderes autónomos independientes del país. Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo Electoral, el Consejo Nacional Electoral, tenía la Cámara y el Senado a su favor. Evo va a la Corte y dice que su reelección es un derecho humano, que la reelección de él es un derecho humano y la Corte se lo acepta. Y este Evo Morales va a estas elecciones. ¿Y qué sucede? Trampa de Evo Morales. Evo tumba el sistema y cuando regresa el sistema, un sistema electrónico de computadoras que es manejado por el chavismo, con personal del chavismo desde la embajada y monitoreado el sistema completo electoral. Escuchen esto, el sistema completo electoral de Bolivia es manejado por personal ingenieros en cibernéticos desde la embajada de Venezuela en La Paz. En esa embajada hay un departamento que hacía el hackeo de todas las computadoras del Comité Nacional Electoral de Bolivia. Ya cuando viene el sistema Evo gana. El pueblo no acepta esto y el pueblo sale en contra de Evo Morales. El general, el comandante general de las Fuerzas Armadas, un hombre de confianza de Evo Morales. Por eso es que digo que no hay ningún golpe de Estado, porque no hemos visto al ejército irrumpiendo con tanques en la sede de gobierno ni en ningún lado. El comandante general, hombre leal, que le ofrece su lealtad a Evo Morales, y esto disgusta a las Fuerzas Armadas. Este hombre, con el estamento militar, está viendo que la población está enardecida. Evo, a través de la policía, del ministro del Interior, del que atiende la Secretaría de Interior en Bolivia, manda a la policía a contrarrestar las marchas de la oposición y darle duro a esa oposición. La policía se opone totalmente a reprimir a la oposición. Ya Evo dice y claudica y dice que la OEA haga una auditoría con la Unión Europea y algunos inspectores internacionales. Y la OEA encuentra muchas cosas irregulares en el sistema de votación de Evo Morales. La presión sigue. Ya el pueblo ya pedía ahora la renuncia de Evo Morales. La policía no quería reprimir, pero Evo Morales llama al comandante general de las Fuerzas Armadas y le dice que, por favor, prepara las Fuerzas Armadas para reprimir a la oposición. El comandante general, recibe unas quejas de oficiales del alto mando y de generales que tienen mandos de tropa y le dijeron que no iban
a ir contra el pueblo. El ejército no iba a salir de los cuarteles contra el pueblo. Ya esto arrincona a Evo Morales. El general, comandante general, quería evitar un derramamiento de sangre. Las Fuerzas Armadas no estaban dispuestas a ir contra su pueblo. Y es cuando el general le dice y le propone a Evo Morales que lo mejor que pudiera hacer Evo para evitar un derramamiento de sangre era su renuncia. Y Evo Morales renuncia públicamente. Todos lo vemos. Pero ¿qué pasa, señores? Hace unos meses, en los cuarteles de Bolivia, que esto molestó mucho a militares bolivianos, aparece un personaje cubano. Por eso es que yo digo que Cuba tiene siempre la intromisión en los asuntos internos de otros países. Aparece Hassan Pérez, un joven o un hombre que era de aquellos jóvenes de la juventud de los años 90, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, le llamaban los talibanes que acompañaban a Fidel en la campaña de regreso del niño Elian hacia Cuba. Hassan Pérez desaparece de la palestra pública y se pone a trabajar con las Fuerzas Armadas en investigaciones de las Fuerzas Armadas y empieza a hacer libros. Y él hace un manual político-militar para las Fuerzas Armadas. Y Raúl Castro le propone a Evo Morales que este señor, Hassan Pérez, fuera por los cuarteles militares de Bolivia y empezar a hablar de su libro o del manual político-militar de Cuba para llevarlo a las tropas, al ejército boliviano, así como está ese manual en las Fuerzas Armadas de Venezuela. Las Fuerzas Armadas bolivianas se molestaron con esto, una injerencia descaradamente de Cuba dentro del país, porque para nadie es un secreto que la Embajada de Cuba y la Embajada de Venezuela en La Paz, Bolivia, son instrumentos de asesorar al presidente Evo Morales. Que el poder real de Bolivia está en otra persona y en el embajador cubano y en el embajador de Venezuela, que le rinden parte a Raúl Castro y a Nicolás Maduro. Esta es la verdad y mucha gente no lo sabe de lo que sucede. Por eso Evo Morales, Raúl Castro hace caso omiso al pedido de que Evo fuera para La Habana. Raúl Castro no quiere a Evo en La Habana, como no quiso a Zelaya Fidel Castro cuando Zelaya lo saca en el calzoncillo y no fue capaz de luchar ahí y atrincherarse. Los Castro no perdonan eso. Para Fidel Castro y para Raúl Castro, cuando tienes el poder, tienes que morirte en el poder. Si no, ellos te cierran completamente. Y es lo que pasa con el señor Evo Morales, que no fue. También Evo Morales, que tiene millones de dólares guardados, no quiere correr el riesgo de irse a Cuba con sus millones y que Raúl Castro le quite los millones de dólares, como pasó con Robert Vesco, como pasó con varios empresarios o varias personas que han huido hacia Cuba con mucho dinero y mueren en la pobreza. Evo Morales no quiso jugar al mártir. A la revolución cubana, al socialismo, les encantan los mártires. Hay que tener muertos. Tienen que poner los muertos ellos para ser víctimas de la oligarquía, de los burgueses. Y Evo no se atrincheró. Señores, Evo Morales actúa como cobarde. Porque Evo Morales está llamando a las masas, esas que lo defienden, que sabemos que es por financiamiento cubano y de Maduro, de Venezuela, llamando a las bases de Evo Morales a formar un caos en el país, a no reconocer el gobierno. Entonces, Evo Morales desde México está pidiendo a su base
tradicional que pongan ellos la sangre. Y él está en México, viviendo en Los Pinos, donde vivían antes los presidentes mexicanos, que el presidente López Obrador cerró eso. Ahora Evo Morales va a vivir en la casa donde vivieron los expresidentes mexicanos. Por eso es el motivo que Evo no va a ir hacia Cuba. Fidel Castro decía que para tumbarlo había que tumbarlo a tiro. Las revoluciones socialistas, amigas del castrismo o pertenecientes al Foro de Sao Paulo, al castrismo, no van a soltar el poder tan fácil. A ellos hay que tumbarlos a la fuerza. Y yo pregunto, ¿qué pasaría si el pueblo boliviano hubiese cedido y hoy Evo estuviese en el poder? Que tenía que soltarlo en enero del próximo año. Miren, hubiese hecho una cosa tan sucia como hizo en las elecciones Evo Morales, que se hubiera mantenido en el poder y hubiera empezado a encarcelar a líderes opositores de esta rebelión. Suerte que el pueblo boliviano se mantuvo en la calle, presionando, y eso fue lo que hizo que Evo Morales se fuera y renunciara. Esta es la verdad de lo que sucedió en Bolivia. La verdad de que la inteligencia cubana, la contrainteligencia cubana, la inteligencia de bolivariana están metidas en Bolivia. Y Evo tenía ocupado todo el sistema político del país. Tribunal Supremo, Corte, todo, el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral, Tribunal Superior Electoral, todo lo tenía ocupado. Hubiese hecho Evo cualquier trastada si se hubiese mantenido en el poder. Cobardemente se largó hacia México. Un país que esto es como que se revive los déjà vu. Evo dice que él va a ir con más fuerza nuevamente para Bolivia. Yo no puedo creer que él se va a prestar el territorio mexicano para que Evo Morales salga más fortalecido. Así como lo hizo Fidel Castro en el 1956. Salió de Tuxtla, Veracruz, hacia Cuba a una guerra. No dude que del territorio mexicano empiece la subversión, como siempre ha estado con la embajada cubana, ahí en Mazarí, en Polanco, que es un centro de inteligencia. Señores, hay muchas cosas que ustedes no saben. Muchas cosas que el castrismo, cómo opera el castrismo, este sistema perverso. Por tiempo tengo que irme. Pero voy a seguir hablando del tema mañana o el próximo video. De qué pasó en Granada, que pasó lo mismo que en Bolivia. Y este proceso muy parecido al de Granada, de Bolivia, pero que a Evo Morales no fue liquidado, no fue asesinado o no fue muerto, como fue Maurí Bichó en Granada, como fue Salvador Allende en Chile. Recuerden, tiene que optar para ir para México porque Raúl Castro no perdona lo que hizo Evo Morales. Cuba ha puesto muchas horas de inteligencia dentro de Bolivia. Cuba ha puesto muchas horas de inteligencia dentro de Venezuela. Y son países que Cuba recibe mucho dinero. La dictadura cubana recibe mucho dinero y no se la va a dejar quitar tan fácil. Lo de Bolivia comienza ahora. Las autoridades bolivianas, el ejército boliviano, que le dijo bien claro a Evo que no quería la intromisión ni de Cuba ni de Venezuela, tiene que estar al tanto. Porque de que se va a incendiar Bolivia, se va a incendiar, porque la orden de La Habana es no cesar hasta volver a tomar el poder el movimiento más del socialismo de Evo Morales. Eso es lo que yo tenía que decir. También en el dinero, porque también voy a hablar después de una información que tengo de la corrupción de Evo con el Palacio del Pueblo, del penthouse que hizo Evo Morales, de ese edificio grandísimo que hay ahí en La Paz. Eso es para el próximo capítulo, la desviación de millones de dólares. Dios bendiga al pueblo de Bolivia. Y gracias de verdad. Vas a esperar 60 por años escuchar. más
a ver si alguien viene a resolver tu situación. Eso no va a pasar, brother. ¿Tú te imaginas qué pensarán esos mambises que hicieron hasta lo imposible porque nosotros viviéramos en libertad? Si vieran a Cuba lo destruida que está en estos momentos. Siéntate y escucha. Y por conciencia, ¿qué dirá José Martí, Maceo, Quintín, Bandera y todos aquellos que dieron por Cuba su vida entera? Si supieran que mi isla hoy la tiene secuestrada un canalla que la humilla y el pueblo no la libera. Si Agramonte lo supiera, Máximo Gómez, Mariana, después de defender a mi bandera cubana. Si vieran que un dictador a gobernarla se aferra y el sacrificio del ejército mambí lo echó por tierra. ¿Qué dirá Julio Sanguilín, Calixto García? Si vieran cómo la Cuba que amaron está destruida, yo estoy más que convencido que si dependiera de ellos se volvería a escuchar aquel toque de adegüello. ¿Qué diría Fran País, José Antonio Echevarría, si ven que todavía en Cuba hay una tiranía? Que de los tiempos Batista hasta los tiempos de ahora se comporta de la misma forma el policía. ¿Qué pensarán de nosotros todos aquellos patriotas si vieran que de libertad no tenemos ni una gota? Que por ser indiferentes permitimos tantos años que unos malditos bandidos a Cuba le hicieran daño. Y me pregunto, ¿por qué tanta ingratitud? Cubanos 100% no, esa no es nuestra virtud. Debería darnos pena con estos hombres valientes que perdieron sus vidas por regalarnos un país decente. ¿Cómo es que hemos permitido que aún exista un delincuente que tenga mis litas en ruinas y dividida mi gente? ¿Cómo es que nos engañaron con doctrinas en la escuela y perseguimos absurdos en vez de hacerle caso a Varela? ¿Cómo es que hemos permitido que una ideología extranjera nos haya alejado tanto de palabras tan sinceras de nuestro José Martí, cubano sabio y realista, quien nos advirtió el peligro de las lecturas marxistas? Ahora mira en donde estamos por no hacerle caso, pasando necesidades, condenados al fracaso, fajados entre nosotros, hermanos, y es el sistema el que nos trajo a este punto, el causante del problema. Despierta ya y enfrenta la realidad. Despierta. Te tienen nadando en la miseria y no haces nada. Levanta tu orgullo y lucha por tu dignidad, como José Martí. ¿Hasta cuándo, hermano? Está bueno ya de hacerle caso a todos estos locos. Ellos tienen de todo y tú conformándote con poco. Yo luchando por ti y tú sacándote los mocos. Ahora te toca a ti. Ahora te toca hacer tu parte. Mira, ¿qué vas a hacer tú, mi hermano? Vamos, seamos realistas. ¿Acaso te brindan comida las consignas comunistas? ¿Acaso tu vida mejora por ser mejor cederista? La jama que falta en tu mesa se la dan a los turistas. Mesa buffet con de todo y tú amándote un cable. Tú creyendo en la mentira que el bloqueo es el culpable. El culpable que tú estés viviendo con tanta escasez se llama Raúl Castro Ruz. O tú no lo ves, tú inventando todo el tiempo, flaco y con tremendo estrés, con un sueldo que no alcanza y con 5 huevos al mes. Te chantajea con eso de salud y educación gratuita, mientras que tu libertad y la comida te quita. ¿De qué manera honraremos a todos esos cubanos mambises que por nosotros lucharon y mal le pagamos? ¿Por qué seguirle creyendo las mentiras a un tirano que se divierte mirando como tú y yo nos fajamos? Cuba se nos hunde en pieza y a Raúl nadie lo frena. Tú quieres mejorar tu vida, pero no rompes cadenas. En vez de fajarte conmigo y meterte en vidas ajenas, alza tu voz junto a mí y pon tu granito de arena. Despierta ya y enfrenta la realidad. Te tienen nadando en la miseria y no haces nada. Levanta tu orgullo y lucha por tu dignidad, como José Martí. Lucha lo tuyo. Está bueno ya de hacerle caso a todos estos locos. Ellos tienen de todo y tú conformándote con poco. Yo luchando por ti y tú sacándote los mocos. Ahora te toca a ti. Es hora de que tú hagas algo. Hermano, ahora yo quiero que tú uses el sentido común y me respondas. ¿Tú crees que José Martí hubiera querido que nosotros viviéramos bajo el yugo de un tipo que lo único que sabe es poner leyes y leyes y leyes y te prohíbe todo? Piensa, ¿tú crees que él hubiera querido que tú vivieras a base de migajas y que los que ponen las leyes vivieran como reyes, como sultanes, con casas con piscina, viajando por el exterior, con yates, con carros lujosos? Busca en el internet para que tú veas. Esta misma gente, mientras se dan una vida de lujo, te dicen a ti que tú estás así por culpa del bloqueo. Eso es cuento. Y el sacrificio que te exigen es para vivir la costilla tuya. Y mientras que te fajes conmigo y los apoyes a ellos, van a durar muchísimos años más. Los mismos años que tú vas a vivir en la miseria. Ellos son los tiranos que te prefieren dormido. Yo soy tu hermano que te quiere abrir los ojos. Despierta.